¡Hey! Bienvenidos al capítulo número 15 de La Respuesta Podcast. El día de hoy vamos a tener una conversación bastante buena, bastante amena, porque vamos a conversar con Gabriel Urrutia, un poeta maracucho de la ciudad de donde yo vengo, pero que está residenciado en Argentina actualmente. Tiene unos libros preciosos y es un agrado para mí porque siempre me ha interesado el mundo de la poesía, el mundo de la escritura. Así que preparaos que este capítulo se viene con todo. Y quédense por ahí. ¡Vamos! ¡Hey, Gabriel! Gabriel Urrutia, ¿cómo estamos, mi hermano? Estamos bien, bien. Aquí cagándome de la risa de los bloopers. Cuando pueda, cuando me dé por ahí a poner un Patreon, voy a poner los bloopers de todas estas cosas porque es Claro una que locura, sí. es una locura. Creo que hoy amanecimos, de hecho, o sea, no amanecimos, madrugamos para empezar esto Claro. y apenas ahora estamos empezando a grabar. Dame un Está chance. bien, está bien. Ajá, Gabriel, contame, ¿cómo estamos por allá por Señor. Argentina? Estamos actualmente en Mira, Argentina, ¿no? bien, sí, bien, bien. Ahorita Buenos Aires tiene un temita con el clima de que hoy hay frío y en la tarde de repente revienta 30 grados y mañana llueve y una locura. Entonces me estoy disfrutando ahorita el sol. Por suerte hay sol para esto, para grabar, me dijiste, y está chévere. Estoy aquí en la ventana, increíble. No sé cuánto durará. Creo que es un problema de estos lados del sur, porque Chile Sí, pasa ¿no? igual. Hay veces que hay una semana completa donde en pleno verano las temperaturas llegan a 17, 16, 14 grados y Y de repente no tiene arriba. sentido. Y de repente, ¡pum!, 31, 32 en la próxima semana. Entonces es una Sí, locura. sí, No sí, nos sí. resfriamos porque quizás somos fuertes, pero sí, es una locura. Por estos lados estamos igual, ya bueno, ya las temperaturas están empezando a bajar porque vamos a entrar a otoño ahora. Ujú. No sé, creo que en Argentina lo mismo. Sí, 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 exactamente. Ya Este, estamos, cerca. Sí, cerquita allí. Gabriel, me llaman mucho la atención porque yo te conozco desde muy niño. De hecho, te conocí corriendo por las canchas, por los parques de nuestra urbanización y de repente perdemos el contacto Claro, y, me vuelvo a encontrar con vos en las redes y veo que no solamente soy un muchacho que ha cambiado tanto porque pasaron tantos años, sino que coño, este, empecé a ver lo exitoso de verdad que sois, lo exitoso, lo grande que de verdad para mí sois porque son 5 libros que había escrito si mal no pude haber seis, investigado. seis, ya seis, seis. Ya tenéis ahí. El Me último salió que el año vi era El pasado. Fin. No sé si será el último. Claro, ese es el último. Sí, 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 De es el hecho, ese es último. el que más me llama la atención. Ese es el que más me llama la atención porque me pregunté qué pasa. Fin de una era, fin de un pensamiento, Claro, fin de una dictadura. Posiblemente seáis un, claro. un, un profeta, ojalá. Este, pero bueno, ese proceso, el proceso de ver a ese niño que corrió por la cancha de mi urbanización convertirse en lo que soy ahora. Eso me llama mucho la Claro, atención. ¿Cómo te tocó a vos qué ese arrecho, proceso? qué arrecho. Verga, yo te voy a decir algo, o sea, yo recuerdo muy bonito Alberillal, no sé, vos me estás hablando de eso y el recuerdo más cercano que yo tengo, Alberillal es de 5 años más o menos, de los 5 o 6 años, porque, claro, yo nací literalmente ahí en el Barillal. Y te voy a decir que hace como mentira, como 6 años, 7 años antes de venirme a Argentina, yo pasé por el Barillal, hice un reencuentro con algunos de los amigos que tenía por ahí todavía, y me pareció muy curioso que me topé con algunos padres de mis amigos y me empezaron a echar cuentos míos, de vainas que yo no me acordaba, me decían que yo me la mantenía disfrazado, por ejemplo, que siempre estaba como un personaje. Y, y eso me gustó ¿Lo mucho recordáis? porque El personaje. Batman, no sé. Si es Batman, cool, porque ese es mi personaje favorito, ok. O sea, yo sé que yo me disfracé mucho de Batman de pequeño, pero lo que me decían es que yo siempre estaba como con una cuestión, un disfraz. Y eso me gustó mucho escucharlo porque parte de ser artista es un performance, uno Sí. está todo el tiempo en un concepto, ¿no? Uno construye un concepto alrededor de uno, pues no es que yo me acuesto con el sombrero y veo Netflix sentado con un sombrero y con un libro bajo el brazo, ¿no? Pero uno se crea un concepto dentro de su carrera, de lo que quiere, y me gustó
verme de niño en eso, ¿no? Si bien es cierto que las letras no llegaron a mí, sino ya más de grande, no sé, la vida da muchas vueltas y aquí está mi hijo, mirá. Así, de la edad de él, estaba yo en el Barrial. Vení, salí. Eso es correcto, así mismo, Un así, poquito así más. te veía correr por ahí. Claro, De hecho, tenía más contacto con tu hermano por la edad. claro, claro, totalmente. No sé, ¿ustedes son contemporáneos ustedes? No, no, Yo tengo 37, no recuerdo qué edad. Creo que él es mayor que yo. no, él es mayor que vos, te lleva como 3 años, te lleva. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recuerdo que él era un poco mayor que yo, pero era el mismo contacto allí en el Barial. Claro, claro, claro. Sí, yo estaba más cerca con tu hermano, con Moisés. Correcto. Tampoco muy, pero él hay como más cerquita con el tema de la edad. Sí. Nada, entonces eso, me llama mucho la atención o me da a siempre imaginar cómo es el proceso de esos artistas que conocí desde niño, como por ejemplo Claro, a nuestro amigo Kenny Romero, claro. que lo conozco Sí, desde niño, pero es bastante curioso para mí ver ese proceso por el que él pasó ya claro, de niño al artista que es actualmente. Entonces lo mismo me pasa con vos, claro. me pasa con Ujú. el que me acuesto, por ejemplo, ahora con esta entrevista, con esta conversación, me acostaba en las noches pensando en eso mismo. ¿Cómo viviste ese Claro. proceso de ser el chamín Ok, al poeta, escritor que soy ahora? ok, ok. Mira, yo creo que uno va agarrando como pequeñas cosas en el camino que te van como encaminando, ¿no? Valga esto. Incluso a Kenny me lo encontré en la UNICA, yo estuve estudiando música, pero antes de eso, yo creo que en mi familia siempre estuvo muy cerca el tema de las letras. Tengo una tía que es licenciada en letras. Mi mamá siempre fue muy artística, siempre le gustó mucho el tema de las manualidades y estas cosas. Eh, Teníamos amigos en las radios, como que siempre hubo ese contacto. Además que en el Barillal yo me topé con mucha gente que en ese momento, con muchos músicos, ustedes eran músicos. Después, pasando el puente, teníamos a Jason, teníamos gente también de la movida en ese momento de Zapato 3, y Sentimiento Muerto y no sé qué cosa. Mi propio hermano, siempre hubo una guitarra en mi casa, entonces siempre como estaba cerca el tema artístico, ¿no? Eh, Cuando yo paso toda mi infancia, ya llego a paso primaria, bachillerato, estuve mucho más cerca de la música que de la escritura. De hecho, yo siempre digo, soy un músico frustrado. En bachillerato estuve en bandas y toqué guitarra y toqué bajo y Wow. cantaba. Cosas que Eh, no sabía. bueno, bueno, de hecho ahora de a poquito me estoy como rehaciendo mi stock de instrumentos porque antes de venirme vendí casi todo lo que tenía. Ya tengo una guitarra, y un cuatro, un violín, hay varias cosas. Eh, yo llegué a la UNICA a estudiar música. Yo estudié música en la Universidad de Cecilia Costa. Ahí me encontré con Kenny Romero, me encontré con el hermano, con los hermanos Pagliuca, con gente muy, muy, muy talentosa. Pero en la UNICA me sucedió que entré a un taller de poesía y ya yo conocía la poesía desde bachillerato, ya tenía un primer contacto y ya tenía como esa curiosidad, ¿no? Yo empecé a Ok. escribir en séptimo, ponerle octavo, pero como el adolescente que escribe no sabe qué está haciendo, está ahí desahogándose, una verga, un peo, una rechera, una vaina. Y cuando... Yo supongo que como adolescentes guardaste todo eso porque el adolescente, como bien lo decís, tiene tanto por dentro. Tener guardado todo eso que sentiste debe ser un tesoro. Porque Sí, leer eso sí, ahora, que soy una persona más centrada y más claro, madura, leer eso me imagino sí, sí, te debe sí. llenar. Yo, yo me acuerdo que yo tenía una libretica de jean, de jean digo yo, porque era como la portada, era como si fuera un pantalón, Sí, sí. chiquitito así, y yo escribía, rayaba ahí y tal, pero en séptimo y octavo, nosotros vivimos en una sociedad, la sociedad venezolana, en muchos aspectos con el arte, y es muy loco esto en Maracaibo, que hay mucho prejuicio con el tema del artista, ¿no? O Sí. sea, un chamito, un chamín que de repente está escribiendo, verga, ese coño es raro, me explico. Y entonces uno siempre, yo hacía eso y era como me lo guardaba, era mío, era una especie de desahogo, ¿no? Cuando llego a la Universidad Católica Cecilia Costa, que conozco el taller de poesía, yo ahí hago clic y digo, qué arrecho que hay gente que vive de escribir, digo, ¿no? O sea, hay coños, poetas, que toda su vida escribieron poesía, escribieron libros, vivieron de eso, fueron famosos, fueron tal. Y yo dije, verá, qué arrecho, ¿no? Ya no todos somos músicos, pues siempre estuve como rodeado de música. Claro. No todo es la música. Y ahí yo hice un clic con el tema de que
como te decía, yo veía a Kenny Romero, veía a Astolfito Daniel, bueno, Richard Portillo, Sí. que es amigo Que por mío de toda cierto, la vida, mejor por ahí, amigo. por ahí ya lo tengo anotado en la lista también para la Bueno, entrevista. Ojalá bueno, que para con mí, él sea presencial. Te vamos a recordar. sería bueno, sería bueno, sería bueno. Bueno, bueno, eso, ¿no? Nosotros nos criamos así. Richard fue mi mejor amigo toda la infancia, toda la primaria. Y bueno, y Patatito, Ricardo, tener a Ricardo Portillo ahí de cerca. Y yo me veía en la UNICA con esta gente súper talentosa. No me iba mal en música, era muy bueno en la teoría, yo en armonía y ¿Ok? dicción, pero yo veía que los que estaban estudiando música conmigo tenían una pasión genuina, ¿no? Como que cuando no estaban en clase, estaban en los pasillos tocando, improvisando y tal, y yo estaba era pendiente de entrar en un beta, un taller de poesía, una literatura, una cosa, y yo como que me sinceré y dije, verga, amo la música, pero no me veo. O sea, no es como que Claro. no doy pie con bola, pues. Cantaba cantaba en un Un coro. coro de tenores de la universidad, que era muy gracioso porque tenía un amigo que decía que era el coro de Disney, porque el profesor hacía cantar hasta los animales. Porque real, realmente pasaba que yo estaba en ese coro, pero en parte porque no pude entrar al coro de la UNICA, porque no daba pie con bola con la Ok. voz, y no entré en otro coro, estábamos ahí porque era tenor, tenía la voz muy grave, necesitaban a alguien barítono, pero bueno, me la tripeaba, me gustó, me encantó, pero era esto, que no sentía una pasión genuina como veían los demás, ¿no? Claro. Entonces yo digo ahí, bueno, no voy a, o sea, no voy a seguir alargando algo que yo creo que no hay. Y ahí fue que dije, bueno, vámonos por lo que parece que sí, vamos a buscar letras, vamos a buscar algo donde tenga que escribir, y terminé yéndome a la carrera de periodismo, que me gradué como periodista y una carrera que amé profundamente, me conectó mucho con esto de la escritura, ¿no? Aunque sea casi que antagónico uno del otro, pero bueno, me acercó a las letras, me acercó a conocer gente, me acercó bueno, a talleres de escritura, un montón de cosas. Claro. Así que sí, yo creo que mi camino con la escritura fue un camino musical que se descarriló en algún momento. Sin embargo, bueno, la música también te sirve, me imagino que te serviría en ese momento de musa, porque Bueno, sí, obviamente la música, a mí que me encanta la música, soy amante de la música, claro, a veces siento que aunque no esté haciendo lo que quiera hacer, la música me lleva de claro. cierta manera a hacer eso, por ser amante de Bueno, la música. claro, Y vos, me estar pasaba metido y eso. sumergido en la música, también me imagino, prendió esos switch para poder conectar también Es que sí, con la poesía, con mira, la escritura. a mí me pasaba y fue alguno de los disparadores. Cuando yo tenía que rendir exámenes de piano funcional y estas cosas, allá en la UNICA habían unos salones donde había unos pianos, y ¿Ok? ahí pasaba que yo entraba a tocar y tocaba la pieza completa, y era bueno, me gustaba mucho el piano, pero hacía pausas para escribir cosas que me venían a la cabeza, y nunca hice una canción, o sea, nunca escribí una canción. O sea, yo escribía textos para leer, no para cantar. Pero tenía esto de que la música a través del piano como que me hacía ese switch en la cabeza, hacía la pausa, escribía y después seguía con mi peo con el piano y con la clase que tenía y con el Ok. examen. Así que sí, sí, obvio que sí. Sí, no, claro. Otra cosa es el hecho de que ya era tu pasión. Y sea lo que sea, fuera la música, o fuera a ver un partido de béisbol, o fuera a ver un programa, una serie, te iba a inspirar. Porque era tu pasión. Claro, Porque es lo que me pasa a mí. Porque totalmente. yo también compongo música, yo hago música. Aprovecho para decirles que hay nueva imagen acá en el podcast. La estreno con vos. Así que bienvenido a la nueva imagen, el nuevo formato de la Respuesta Podcast. Y a lo que iba, la música es compuesta por mí, la tenía hace mucho tiempo por ahí guardada y dije, pero ya va, ¿por qué no tomarlo de Claro. uno? Pero bueno, eso es otro punto. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención de ese mundo, de la escritura, de la poesía, de las letras, es querer saber cómo es el cerebro de un poeta. ¿Qué es lo que...? Porque el músico va por allí, por ejemplo, yo leo un libro y de ese Ok, libro siempre se me vienen cosas para hacer música. Por alguna razón, ok, cuando yo estoy leyendo un libro, X, hasta una ok. historieta, eso me genera en mi cerebro notas, genera ritmos, genera patrones de música. Sucede igual con la música. ¿Por qué? Perdón, con la poesía. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me pongo a ver, por ejemplo, batallas de gallos y luego de que yo termino de ver eso, en mi cabeza hay pura rima.
Mi esposa me habla y yo la escucho rimando. Claro. Veo noticias serias y la escucho rimando. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro, tu cerebro en este caso? Ese es un punto muy interesante porque mencionaste la pelea de gallos. La diferencia, voy a empezar por la semejanza. Una de las cosas semejanzas que tenemos los músicos con los poetas es que tenemos un sentido del ritmo, ¿sí? Una de las características principales de la poesía es que tiene que tener ritmo. Y eso es la diferencia de la narrativa, la diferencia del cuento, la diferencia de un montón de cosas, porque el poema tiene que tener ritmo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los músicos piensan musicalmente. Entonces, por ejemplo, hay un cuestionamiento que se hace actualmente donde se dice, lo que hacen los raperos o los que hacen los freestyle, como los de Pelea de Gallo, por ejemplo, es poesía. Entonces, partimos del hecho de que, bueno, puede ser poético, pero en esencia no es poesía, es música. Pero porque ellos piensan musicalmente, ¿ok? ¿Qué pasa? El poeta, aunque parezca muy loco, el poeta piensa en imágenes. Es más cercano al lenguaje natural del humano. O sea, nuestro lenguaje más animal es en imagen. O sea, nosotros tenemos en la cabeza un montón de cuestiones súper que no entendemos, un color, un desastre en la cabeza, y lo primero que hacemos es componer imágenes, y a partir de ahí le damos música, hacemos lo que sea, ¿sí? Claro. El poeta está más cerca de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en vez de pensar musicalmente, ¿sí? Pensamos en imágenes, y por eso hoy en día la poesía no necesariamente rima, ¿sí? Otra de mis inquietudes, porque he visto muchas poesías, muchos escritos, donde son escritos por poetas que quizás para un cerebro que no entiende de esos parámetros en la poesía, como me pasa a mí, yo tengo que ver que la primera palabra termine rimando con la última. ¿Me entendéis? Claro, porque al final pero eso es lo que nos enseñan, ¿no? En lo más básico de mi conocimiento, eso tiene que ser así. Claro. Sí, lo que pasa es que originalmente, como en muchas cosas de nuestra sociedad, la poesía se intentó parametrizar, ¿no? Obviamente, ¿no? Vos pensás que los primeros poetas eran rapsodas y eran los llamados aeros, si no me equivoco se llamaban, que se llamaban poetas líricos, y de ahí viene la poesía lírica, porque básicamente ellos narraban historias con una lira, tocando la lira. ¿Sí? Entonces estamos muy pegados a la música con la poesía en ese aspecto. Entonces, cuando llega la sociedad, que empieza a modernizarse, que empiezan a hacer leyes para la política, leyes para no sé qué cosa, métricas para todo, se parametriza qué es poesía y qué no es poesía. Y entonces ahí salen, bueno, los alejandrinos, las odas tienen que tener tantos párrafos, tantos versos, rima A, B, B, ta. ¿Qué pasa? En algún punto de la poesía llegaron los vanguardistas, con ellos llegaron los surrealistas, después los ultraístas, los novecentistas y no sé qué más, que en algún punto, principalmente los surrealistas, decían, a mí no me sirve la métrica. ¿Por qué me está limitando? Porque en algún punto empezaba a sonar todo parecido. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si vos agarráis el 90 y tanto % del rap que se hace en Estados Unidos está escrito en octosílabos, que son versos de 8 sílabas. Okay. Si vos agarráis la mayoría de las canciones de rap estadounidense, lo más cercano al trap incluso, podríamos poner versos de diferentes canciones y todos tienen los mismos parámetros. Y podrías poner el beat de uno en otro. Okay. Porque las sílabas métricas en la poesía, en la música es lo mismo, son pulsaciones en el tiempo, en pulsaciones, sonidos, que pueden sonar o no, pero están allí, ¿no? Claro. Claro, entonces, en algún punto los surrealistas dijeron, mira, es que me limito, yo quiero hacer nuevas cosas, quiero expresarme, y empezaron a romper con la métrica. Aún rimaban. Fueron los anarquistas de la poesía, se podría decir. Claro, algo así, sí. Y empezaron a meter más metáforas y más cosas, se empezaron a volver más loquitos. Pero en algún punto llegó Walt Whitman, que es considerado el padre del verso libre. Llega el verso libre, que es literalmente las métricas antiguas, por decirlo de alguna forma, se rompieron por completo. Y no es que no se mide, o sea, la poesía actual sí se puede medir, tiene cierta nomenclatura, pero ya no es necesario cumplir estos parámetros establecidos en algún momento para considerarte poesía. Okay. Pero si se toma en cuenta otras cosas, como por ejemplo el ritmo. Un poema tiene que tener ritmo. Entonces, hoy en día, la complejidad de la poesía está en cómo darle ritmo sin recurrir a la rima. Porque la rima te da un ritmo naturalmente. Eso, exacto. Naturalmente.
Entonces, bueno, ¿cómo recurres? Bueno, ahí viene el trabajo literario, ¿no? Bueno, las acentuaciones, los signos de puntuación, las palabras. Ahí, por ejemplo, hay un movimiento poético que son los ultraístas, que ellos tenían como característica principal utilizar esdrújulas, muchas esdrújulas, Ok. ¿no? Se decían pájaro, máquina. Entonces, ¿qué pasa? Que su poesía tenía cierto ritmo, pero se lo daba este uso de constantes Solo ese esdrújulas. constante de palabras esdrújulas. Exactamente, exactamente. Oye, qué Entonces, bueno. podía no rimar, pero había un ritmo, ¿sí? Había Claro, el Entonces, cerebro se iba adaptando poco a poco a solo caer en claro, esas palabras. Paca, pa, exactamente, pa. exactamente. Entonces, bueno, nada, el poeta, digamos que la labor principal del poeta es contemplar el mundo en imágenes y hurgar, buscar estas cosas que de repente son naturales porque todo el mundo las ve, ¿sí? Pero el poeta le da como esta vuelta de rosca, ¿no? Le tira una cosa Claro. que hace que, coño, no lo había visto así. Por eso pensamos en imágenes. Pero el músico piensa en música. Entonces, obviamente, para un músico, la rima tiene mayor sentido porque el ritmo ocurre automáticamente en la cabeza. Y bueno, y Claro. también es el tema de que así nos enseñaron, ¿no? Es como lo más básico. Sí, Eh, sí. en Venezuela. Básicamente es eso. Por eso es que la música, por ejemplo, la música experimental, nos llega tanto. Porque sale de los Claro, parámetros y uno empieza a sentir cosas distintas porque mi bueno, cerebro no está, o sea, el cerebro no está acostumbrado al que vamos 1, 2, 3, claro, 4 y de claro. repente te meten un 6, 7 que no debería estar y pues, wow. ¿Me entiendes? Me imagino que ¿Qué es lo lo que mismo pasa con ocurre el, con este tipo de poesía. Claro. Y justo eso es lo que yo siempre digo a la gente que está en mis talleres y eso, que me dicen, pero ¿por qué no se, o sea, ¿por qué no te gusta que rimemos? Me preguntan, ¿no? Y yo digo, porque la rima, estamos tan acostumbrados, pensamos rimando, básicamente, que normalmente alguien lee un poema que está rimando, que ya sabéis que termina siempre en esta sílaba, que empieza a ser predecible. O Ujú, sea, es muy claro. fácil predecir en qué va a terminar el verso siguiente o el poema completo. Entonces, como estamos tan acostumbrados a que las cosas nos las den de sopita, cuando nos cortan eso, hay un real impacto y el arte tiene que cachetearte. Si el arte no te 100%. cachetea, no sirvió. No 100%. sirvió. Entonces, claro, vos venís a escuchar, no sé, un trap, ¿no? O un Bad Bunny, no sé, lo que sea, y de repente escucháis ¿cómo se llama? Un progresivo ahí loco, La máquina de hacer pájaros de Charly García, y decir, ¿qué es esto? Es una locura. Claro. Pero porque te está rompiendo el cerebro, literalmente. Exactamente. Y es más fácil que tu cerebro absorba eso a que continúe escuchando Te algo porque queda, él va a decir esto es más de lo mismo. Esto va a ser más de lo mismo. exactamente. Te queda, te queda. Y sucede en todos los aspectos porque no sé si recordáis este artista que puso un plátano, una banana, un Claro, guineo, con una cinta. con una cinta lo puso allí y ¿por qué eso no será arte? Eso Pero rompió con todos los es que, patrones que normalmente claro, estamos exacto. entendiendo de lo que es de lo que es arte. El problema ahí fue que el arte, o sea, y la gente de repente lo mofó mucho porque pensaban que lo artístico era la banana con el cinta y no era eso lo artístico era lo Exactamente. que rompió, lo Exactamente. disruptivo. Eso era lo Exactamente. artístico. Y caímos en lo mismo. Caímos en lo mismo. Exacto. Y creo que hablando de la música y haciendo la vana comparación, porque para mí, te soy sincero, y no es porque sea un músico, pero a mí me parece mucho más complejo hacer poesía que hacer música. No sé por qué, no sé si es porque Ok, yo no soy poeta, no soy escritor como tal. Porque yo claro, puedo escribir mis letras, pero mis letras llevan un patrón, tal cual, claro, de lo que claro. aprendí, cómo lo El- aprendí, cómo lo escuché toda mi vida en otras canciones, en otros grupos, en otros claro, cantantes, ¿me entendéis? Entonces, claro. la poesía me parece tan interesante y a ver, tan que me choca, pero de buena manera. Por eso no lo Claro. puedo comparar con la música. Sinceramente, por más de que sí, tocar un instrumento sea otra cosa y tengáis que aprender también a tocar un instrumento además de escribir, la poesía es para mí es un tope que de verdad me gustaría Ok, ok. en algún momento de mi vida, también de adolescente, queriendo expresar las arrecheras, las frustraciones de esa Claro. época, me puse a escribir, pero nada que ver, o sea, no, ni siquiera lo llegué a Claro. tomar en serio. Yo creo Em, que, disculpa que te atrás ahí, yo creo Tranquilo. que lo que podría decir yo que es complejo de la poesía es el hecho de que no tenemos otro recurso que la palabra. En la música como que se vale de, bueno, tenemos sonidos, tenemos performance, tenemos letras, y si no te llega la letra, con la Ahí música está te la meto música. una cuarta disminuida, una cuarta aumentada ahí, te Eso, clava un coñazo en el eso. pecho. Es como hay otro recurso. Ahora,
hablando de eso, de esa cuarta disminuida, esa séptima ahí metida donde no debería ir, Claro. ¿lo hacéis con tu poesía? ¿Tratáis de que Sí, eso que no va no debería ir dentro de ese parámetro lo implementáis? sí, sí, se busca. De hecho, hay un término que se usa mucho en la poesía, bueno, en la letra en general, pero en la poesía se usa mucho, que es el tema del lugar común. ¿Sí? Nosotros estamos en constante búsqueda de romper con el lugar común. Y el lugar común son estas frases, estas palabras, estas fórmulas que en algún momento llegan a algo que se llama semántica diluida, que es que lo que podría haber sido poético en algún momento ya no lo es, porque ya ha sido tan constante su uso, ¿no? Que entonces muchas veces pasa que en la búsqueda de eso, cuando uno está escribiendo un texto, llega a ese lugar común y viene el trabajo de cómo lo rompo, de cómo Ok. corto ese lugar común, cómo, y entonces siempre hay como algo que sí, bueno, lo logré o no, pues, pero se Pero busca, ahí se busca. esa quinta disminuida se busca, sí. Em, y con respecto a los libros, Gabriel, ¿cuándo fue el primero que dijiste, bueno, ya, yo esto tengo que hacerlo porque no me quiero quedar en con mis hojas o mi cuaderno, donde sea que lo Ok, escribiera, guardado por ahí diciendo, sí, yo soy poeta? ok, ok. Yo hasta el 2013, 2014, yo sé, y escribía y tenía un blog y cada tanto, y bueno, en ese momento también estaba más metido en el tema del periodismo, así que escribía para algunos diarios, escribía hacía periodismo político, opinión ¿Ok? política, hacía opinión cultural. En eh, Venezuela. sí, en Venezuela. Y acá en Argentina llegué a hacer reseñas de discos, hice muchas reseñas de discos para revistas. Pero en el 2000, o sea, digamos que siempre está en el poeta joven esta idea de ser publicado, ¿no? Mm, Quizás ya no tanto porque el tema de las redes, ya hay la nueva generación dice, no me interesa que me publique nadie, me publico yo mismo, ¿no? eso. Pero yo todavía soy de la generación donde uno decía, ¿qué arrecho con una editorial te piche, qué tal? Y justo antes de venirme, en el 2014, se abre una convocatoria de concurso con el Festival Mundial de Poesía de Maracaibo. Ellos tenían una editorial, o tienen, no sé ahora, hicieron una convocatoria como un concurso y yo envié ahí mi libro, ¿no? Que realmente lo envié como ponerle una semana antes de venirme a Argentina, así que fue un compilado de cosas que agarré, busqué, tal, pegué, Eso corté fue en y qué año? mandé. Eso fue en el 2014. Lo mando, llegando a Argentina en enero, me dicen, vea, quedaste entre los ganadores, te vamos a publicar. Y yo, verga, qué arrecho. What? Ese libro, a ver si tengo uno por acá. Ese libro es un libro que aprendí a querer hace poco. A ver, estoy mirando a ver si tengo uno por ahí. Eh, Porque la realidad es que fue un libro no planificado. O sea, yo lo mandé por mandar, organicé algunos textos que yo más o menos dije, bueno, va uno con otro y lo mandé. La edición era muy artesanal, la verdad es que en retrospectiva son textos que no hubiera querido que se publicaran, pero no voy a decir mentiras, es un libro que de alguna forma me dio satisfacciones, mucha gente llegó a mi perfil y eso por haber tenido ese libro, en algún momento lo tuvo. Eh, era un, Incluso yo diría que es más comercial ese libro de lo que tengo ahora, porque hay un trabajo más complejo ahora de lo que hacía en ese momento, Ok. ¿no? Y Eh, por lo general, quien va a pero, buscar esos últimos son personas con más claro, ansias de algo bien, más complejo, bien sí, sí, complejo, bien sí, preparado, no como aquel que, bueno, claro. sin quitarle mérito, me lo No, estoy no, explicando, obvio. fue a los coñazos. ¿Qué pasa? Cuando yo publico ese libro, yo no sé si fue la misma bronca de decir, bueno, hubiera querido publicar otras cosas, o el mismo hecho de haber publicado y que llegara ese libro a mis manos, que me dio esto, yo creo que es como la sensación del tatuaje, es como, venga, se siente bien, ¿no? Y también fue un clic para mí que dije, puedo publicar, ¿me entendéis? O sea, es como, existe esa Claro, posibilidad. ¿por qué no? ¿Qué, Todos los caminos pueden qué ibas a llegar a decir algo del bueno. tatuaje? ¿Qué ibas a decir del tatuaje? Que por ahí vi que te estaba haciendo un tatuaje, ¿no? Sí, 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 Te recién ayer uniste, ¿es el primero? No, no, el primero fue una máquina de Ah, ok, escribir acá. una máquina de escribir, es brutal. Pero todos este año, ¿me entendés? O sea, Ya unido primera al lado vez. oscuro. No, pero y encima me pasó, yo tengo 29 años y yo estuve metido en el mundo, o sea, yo soy, como te digo, yo soy músico frustrado, yo toqué en tarima, estuve con grupos y todo el ambiente rock y tal, y me encantaban los tatuajes, me encantaban las perforaciones y nunca nada, nada. Pero
pero no como tipo, uy, qué feo, sino como que nunca me nació, pues nunca ¿Ok? tuve la iniciativa. Y el año pasado, 2020, cercano a terminar, yo decía, no, yo tengo que hacer algo diferente. Y El- me adicionaron, me Ajá, tatué, no, tampoco me había dado cuenta. Bueno, no, es que, mira, cuando ya uno llega a cierto punto y cuando ya ha claro, creado lo suficiente como para decir, bueno, ya, ¿qué coño? claro, yo Termináis me como sentí que así, como toca, que, toca. Quizás en aquel momento no lo hiciste porque, eh, eh, tanto por prejuicios que puedan haber tenido en tu puede contra, no ser, no sé, sé. quizás de tu subconsciente, porque a mí me pasó bastante también Sí, eso. sí, sí, De sí. hecho, mi primer tatuaje, te lo puedo decir, fue a los 30 años. Justo el día que yo cumplí 30 años Claro. dije, me voy a hacer mi primer tatuaje. Ah, bueno, bien. Cuando yo ¿Y dije, cuántos lleváis ya, ahora? ¿cómo? ¿Cuántos lleváis? ¿Cuántos Verga, lleváis? no sé. Así a grosso modo. 2 4 6 8 10 y unos pocos más que no. Por aquí creo que también Bueno, tengo otro. viste, no, no sé. O sea, prejuicio quizás inconscientemente, ¿no? Nosotros la realidad es que somos de una sociedad muy prejuiciosa Muy en general. prejuiciosa. Y a pesar de eso, crecimos en ambientes donde había gente tatuada hasta la nariz, piercing, perforaciones, cualquier cantidad de cosas. Y era normal, pues la mayoría de nuestros amigos que yo recuerdo, o sea, yo creo que yo era el único que no estaba tatuado. Pero ¿Me siempre explico? enfrentado al hecho de que el Claro. 90% del que te iba a ver iba a criticarlo, lo iba a juzgar. Y va a decir algo, claro, claro. Claro. Bueno, eso pasa mucho. Quizás haber venido a Argentina a mí también me abrió un poco la cabeza en el sentido de que vi que era posible una sociedad sin crítica. Sí. Y es muy loco. O sea, incluso con la familia, tener el pelo largo era un chiste, ser flaco y alto era un chiste, hacer Claro. algo era un chiste. Aquí la gente te pasa por el lado y hay gente que Soy uno anda, no más. sé, en pijama y claro, Soy uno cada más, quien soy en uno su más. vida. Claro. Y uno dice, qué arrecho, ¿no? También te das cuenta cuán pueblos somos, ¿no? Yo amo mi país, amo mi ciudad, pero pensábamos que estábamos en la vanguardia y no, pues, incluso yo te diría, en algún momento retrocedimos, porque Maracaibo parió poetas como Esno Rivera, que eran la locura de Latinoamérica, fue uno de los primeros poetas surrealistas latinoamericanos, y en algún momento fue como, ajá, y entonces, ¿Y los demás? cómo parimos? ¿Y los Claro, demás? ¿cómo parimos tantos músicos, tantos poetas, y de repente es como entramos en una pausa, Sí, ¿no? claro, En pero tiempo. la pausa sabemos a qué se debe también. O sea, hubo un Totalmente. retroceso político, hubo un General, retroceso en general de todo porque general, si la cabeza de tu estado, de tu país, totalmente, se queda en un pensamiento retrógrado totalmente. y en un sistema que no funciona, de ahí para Ujú. abajo es difícil que Sí, avance. sí, sí, sí. Incluso a mí me Este, pareció que este proceso hizo como que intentando resucitar la cultura, se enfrascó demasiado en lo tradicionalista y le dio muy poca oportunidad a lo que se estaba haciendo, los nuevos movimientos, las nuevas cosas, ¿no? claro. Y eso es retroceso. Bueno, creo que Venezuela sí sale de ese atolladero en donde está, que bueno, yo quizás no pierda nunca la pequeña esperanza que me queda. Creo que de ahí en adelante sí se va a empezar a avanzar. No creo que va a Sí. ser en un par de años, en 5 años, porque No, ese no. proceso de abrir las mentes es muy difícil, es muy difícil. Sí, sí, Tanto, sí. mira, yo me tatué en Venezuela. Ese fue mi primer Ok. tatuaje, lo hice ya consciente y diciendo, no, este tatuaje no va a ser porque soy el adolescente que quiere ir en Claro, contra de no la es sociedad, poco no. rebelde, no es poco No, no, rebelde, no claro. quise, no quise que fuera así. Siempre tuve la Está bien. picazón, siempre, desde muy temprano. Y dije, no, a los 30, ni siquiera a los 30 lo pensé, sino que cuando lo sentí. Y fue justo a los Claro, claro. 30. Em, pero lo que iba es que con todo eso de que yo tenía mis tatuajes antes de venirme para acá, aquí fue donde yo abrí mi mente. Porque este país también es un poco más del que... ¿Qué me importa a mí cómo va vestido esta señora, este señor, Claro, este exacto. niño? No me importa. Soy uno más de la sociedad, Claro, ¿me entendéis? Entonces, claro, bueno, claro. eso me ayudó también a entender cómo debe ser cuando aquello cambie. Ojalá Claro, claro. podamos ser también nosotros herramientas para Bueno, abrir mente. yo creo que nosotros, o sea, no digo nosotros porque de repente ya nosotros, cuando eso ocurra, capaz ya tenemos la vida hecha donde estamos y es difícil, ¿no? Sí, pero ya Pero va, digo, la nueva... ya va. Vos estáis dejando un legado. Que quizás eso que estáis dejando Total. pueda Que ser la puerta claro, que otros abran para decir, coño, así es. totalmente, es que a eso iba. Yo creo que cuando esa apertura ocurre en Venezuela, nuestra generación, nuestra migración,
lo que va a hacer es que va a nutrir lo nuevo. O Correcto. sea, vamos a llevar conocimientos nuevos, talentos nuevos, o por lo menos espero que sea así, ¿no? Y suele pasar en esos movimientos migratorios. Sí, ojalá. Ahora, volvemos a lo de los libros, Gabriel. El último, El fin. Ese es el último, me dijiste, El fin. ¿Verdad? Ese mismo, ese mismo. ¿Por qué El fin? Porque obviamente no lo he podido leer, no he tenido esa dicha. Pero me puse a pensar, ¿será el fin de qué? De una era, de Ok, una forma de pensar de Gabriel, ok. ¿a qué se debió Mira, el fin? ese libro nace en plena cuarentena. Yo el 2020 lo arranqué con todo. Tuve recitales, tenía fechas ya para una semana después y tuve talleres y un montón de cosas y todo se cayó. Se Se paró. cayó a partir de... Hubo un mes en donde me cancelaron fecha, Gabo, no vamos a abrir, Gabo tal, y me dio como un bajón creativo, ¿no? Era como, verga, ¿qué voy a hacer en mi casa encerrado? El trabajo, la cuestión, Alejandro con clases en Zoom, y en algún punto dije, venga, no puede ser que yo voy a pasar todo el año así, ¿no? Como mitad de año fue. Y dije, dije, me voy a poner a escribir. O sea, esto que estoy viviendo yo lo voy a, ¿no? Entonces, fueron semanas de trabajo duro, de lectura, de releer otros autores, de música. Escuché mucho Spinetta, escuché mucho Charlie en ese momento, muy ochentero. Eh, y, y claro, mi concepto era el siguiente, ¿no? ¿Cuántos fines de mundo hemos vivido? ¿No? Yo me remontaba al 2012, se iba a acabar el mundo, milenio, cuando llegó el milenio se iba a acabar el mundo, y tantas veces que hemos estado al borde del fin del mundo. Y entonces yo decía, eh, hemos vivido muchos fines de mundo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es como hay gente que muere en vida, hay gente que está muerta Claro. en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas muertes lleva uno encima? ¿O cuántas desapariciones? ¿Cuántas migraciones, no? Porque yo soy de los que creo, por ejemplo, que nuestra migración empezó en nuestros barrios, cuando los vecinos no se podían ver por un tema político, de alguna forma migrabas del barrio, ¿no? Cambiabas el Estabas barrio. exiliado de tu barrio. Entonces, el mismo concepto yo lo apliqué y decía, estamos viviendo un fin del mundo, porque el mundo no va a ser igual a partir de ahora. Estamos No, viviendo un fin del mundo de como lo conocemos, por lo menos, ¿no? Entonces, correcto. la idea era, bueno, este fin del mundo que estamos viviendo me va a encontrar despierto, me va a encontrar escribiendo, me va a encontrar, vamos para adelante, vamos a echarle bola, ¿no? Pero bueno, para mí el fin del mundo fue 2020. O sea, el 2020 fue un fin del mundo. Hoy estamos viviendo un renacer, otra cosa. Un inicio nuevo. Entonces Esa es la mejor. quizás tenías razón los mayas cuando decían que íbamos a empezar una nueva era, una nueva era. Claro, Yo no es que sea creyente de todo esto, yo sí siento que hay una energía que nos envuelve en claro, algún momento y estas son purificaciones quizás. Entonces, claro. dentro de Lo que esa... pasa es que yo creo que nos pusimos muy apocalípticos, o sea, Ah, como no, que sí, creemos que claro. todo fin de mundo es una explosión y una desaparición de la raza humana. Sí, por Y no, supuesto. pues no necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que los dinosaurios desaparecieron y tuvieron mala suerte, pero no creo que tengamos que ser así, que sea ese nuestro destino. Yo creo que vamos a morir como sociedad muchas veces y lo hemos hecho muchas veces. Sí, ya ha pasado, claro. Eh, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Algunos sobreviven y otros no. Es Y el que así. y es que el que sobrevive es el tal cual como la naturaleza actúa. O sea, sobrevive el más apto, sobrevive el que va Claro, a continuar toda la línea. Y bueno, y tiene que claro, ser así, tiene que ser así. Ojo, no es que me claro. alegre de las muertes de las muertes que han No, ocurrido, obvio. pero sí deberíamos como humanidad, como sociedad, aprender, por lo menos aunque sea un poquito, de esta locura. Es que vos pensás que los que murieron ahora no lo hicieron tampoco en vano, ¿no? O sea, por más que suene antes, una peste negra, una cosa, hizo que tuviéramos que evolucionar nuestra tecnología, todo lo demás, Claro, para que eso no volviera a ocurrir y llegamos a este punto en donde lo que va a pasar es que dentro de 10 años, ojalá que no, pero si en 10 años, 20 años y otro fin del mundo, cada vez va a ser menos la tasa de mortalidad, cada vez va a ser más obvio. nuestra tecnología. Eh, Capaz yo ni esté o no esté igual o sí, pero es como de eso se trata vivir. O sea, de hecho,
la muerte no es es el mejor signo para entender que estuvimos vivos. Si no tenemos la muerte, No sabemos ¿cómo que, no supimos que supimos estábamos nunca vivos? que, exacto. Y sí, Claro, bueno, exacto. y es que si hay un después de eso, ahí es donde lo vas a entender, después de la muerte, ahí es donde va. Ahí lo Sí veremos. hay, Pero hay. como digo yo, ese es un problema para los muertos. Exactamente, Como- eso no es para mí. ese es un problema de Gabo del futuro, como digo yo. Y otra cosa, Gabo, me di cuenta de que tenías por ahí un podcast, te asumaste a la tecnología, quizás queriendo que te publiquen y que las editoriales te publiquen, pero si te uniste a la tecnología, me supongo que entendiste que es importante también captar a esta gente que solo va a querer estar conectado a un audífono, Claro. escuchando lo que de verdad quiere. Maldita poesía, ¿qué tal? Claro, ¿Cómo te tomó? yo antes de venirme a Argentina, en Venezuela hice radio, me Sí, gustó, me enamoré de la radio. sí. De hecho, una de las cosas que me conectó con Neymaru, con mi esposa, es el hecho también de que hicimos radio juntos. Eh, y cuando llegué a Argentina tenía como eso, quiero hacer radio, quiero hacer algo, porque es que la radio tiene una magia. Y hice Sin radio al duda. principio de mi estadía acá. Pero yo soy muy millennial, o sea, yo te digo, yo soy muy millennial y yo estoy en la generación que está haciendo que muera la editorial como concepto tradicional y que se dé paso a las nuevas cosas, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología es una herramienta y lo que hagamos con ella es un peo nuestro, pero es una herramienta, Es ¿no? una gran herramienta. Y claro, claro. Y bueno, hay quien los usa mal, hay quien los usa bien, pero es una herramienta, es así. Eh, y yo soy consumidor de cuestiones tecnológicas, de redes sociales, de podcast, de noticias en internet, de libros electrónicos. Y vi un nicho ahí, dije, hay gente, es más, incluso creo que llegué a ver gente en Twitter, hice como una investigación y decía, ¿cómo es que no hay un podcast en donde alguien lea poesía, ¿no? Y yo decía, bueno, lo hago yo si no lo hay, ¿no? Claro. Eh, y me pasa que de todas las cosas que yo he hecho, de todas las cosas que vengo haciendo, en donde he sido más constante es en escribir. Y lo mismo me pasa con el podcast. Yo lo arranqué, hice varios episodios y tal, y cada tanto tengo unas pausas en donde vuelve a aparecer otro. Y te soy sincero que la recepción que ha tenido debería hacerme ahorita estar grabando 10 episodios más, me explico, pero ajá, un tema mío. Pero la verdad es que ha sido muy interesante porque ha llegado mucha gente a mi perfil, ha llegado mucha gente a mí por el podcast, más que por mis textos, que con mi podcast conoció mis textos, ¿no? O sea, Imagínate. gente de España que me ha escrito Claro. y que no llegué tal, muy bueno, ¿dónde encuentro tus libros? Y es un podcast que lo hice tipo grabar, recito, me presento, apago y subo. O sea, tampoco tiene más, no tiene una mayor producción Porque más porque no, pues. íntimo, es que la poesía creo que es mucho más íntima, Sí, sí, es más de también, concentrarte en lo que le queréis transmitir al que esté escuchando, creo claro. yo. Y bueno, yo creo que eso también tiene la magia de ese podcast, que es muy ruido, es Ujú. Sí, muy, sí, sí, sí. sí, o sea, Es muy no de, hay mayor edición. exactamente, ¿no? Y es muy de sentarte allí y y sentir que estáis sintiendo vos en ese momento, con el vehículo que Claro, pasa, con el niño hablando, con el sonido atrás, claro, claro, quizás haciendo la cena, no sé, ¿entendéis? Entonces eso llena, porque eso te dice que es real, eso te dice que es verdad, que no hay producción, que no cortaste cositas que no te gustaron, ¿me entendéis? Esto me claro. pasó, por ejemplo, con la entrevista anterior, con la conversación que tuve con, con Con el Julián. productor. Él es un comediante excelente, Ah, que, claro, que yo dije, tuve problemas con el audio, tuve problemas con el video, y yo dije, pero ya va, esta es la esencia, esto fue lo que pasó, esto es lo que claro, quiero que sienta la gente, que sentimos nosotros, que a mí me encanta la comedia, que él es comediante, esas son cosas claro. que pasaron y quiero que la gente lo sienta. Que cuando esté viendo el video, Obvio. coño, no se escucha bien. Pero bueno, sintió lo mismo que sentí yo en ese momento. Creo que eso es Yo creo de que lo que se hacia eso trata tú, vamos. de lo que yo siento con respecto a tu podcast. Ok, ok, bueno, genial. Yo creo que vamos hacia eso. Yo creo que ya superamos la etapa de la superproducción, ¿no? Y yo creo que el podcast en parte vino a romper un poco eso, porque nosotros somos una generación de televisión, ¿no? De Sí. televisión súper producida, súper editada, no había errores, no podía haber fallas en cosas y tal. Y el podcast fue básicamente tener a gente auténtica en lo que hace. Bueno, hay ediciones, obviamente, hay su portada, su cuestión,
pero yo creo que superamos ya la etapa de la superproducción, ¿no? Y incluso el consumidor cada vez quiere saber más quién está detrás del producto Claro. que el producto mismo. Claro, de hecho, mira, el podcast, yo siento que como también locutor de radio, te trajo fue libertad. Libertad Sí, total. Libertad en donde si hay un error, ahí queda el error. claro, Si se te salió una grosería, por ejemplo, ahí está la grosería y no hay problema. ¿Por qué? Porque es más humano. Para mí el podcast es más humano. claro. Es, Sí, es sí, menos, sí, como sí, decimos, producido, de un productor que te diga ahí, no podéis mirar para allá, no podéis, tenéis que mirar a la cámara, tenéis que, etcétera. ¿Me entendéis? claro. Eso es lo bueno del podcast. Y por eso me encantó hacer esto y lo sigo haciendo. Genial. Estamos en el 2021 ya, Gabriel, 2021, donde creíamos que ya la cosa iba a pasar, pero no, seguimos en esta locura. Todavía en el 2021 con esta desgracia del COVID, planes que tengáis con respecto Planes. a tu poesía, a tu arte. Ok. Yo tenía pensado no publicar libros este año. O sea, sí, mentira. Yo me propuse publicar 2 libros este año, ya a fin de año. Eh, pero bueno, ocurrieron varias cosas interesantes. En diciembre del año pasado, ya cerrando 2020, me llegó una carta de la Universidad de Auburn, bueno, en Alabama, no sé cómo se pronuncia. Ya voy a aprendérmelo. Bueno, nada, avisándome, una carta muy linda en donde me avisaban que 2 poemarios míos, uno es Prosario para leer desde el exilio, que fue mi segundo poemario, y Neymaru, que es un poemario que salió casi en paralelo con ese, fueron agregados al programa de estudio de la Cátedra de Poesía Hispanoamericana Contemporánea, ¿What? ¿Qué? de la maestría de literatura, algo así. Fue una locura. Cuando me Wow, llegó fue como, ¿qué es wow, esto? ¿Qué locura es esta? wow. Eh, Eso me hizo plantearme varias cosas, ¿no? Porque muchas veces pasa con la lectura, a diferencia de con la música, que de repente tienen mayores canales, que con la literatura, y me ha pasado varias veces, es más difícil el feedback. O sea, es muy raro que un lector le escriba al escritor para decirle, o sea, el mayor feedback que tenemos es las ventas, a lo sumo, no Claro, venta de libros, venta de cosas. Pero, por ejemplo, el que escucha música es más fan, es más groupie, ¿no? claro. Entonces, de repente, un músico va a las redes sociales y ve un montón de gente escribiendo. Con los escritores eso no pasa tanto, porque así como la poesía o la literatura es muy íntima, el lector de literatura también es más íntimo, es Claro. más introvertido, más, ¿no? Entonces, esa carta, bueno, fue un bombazo para mí y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Que tengo que sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces, primero conocí a la profesora que me hizo la invitación, una genia, Hanna. Eh, Ahí fue cuando caí en cuenta todo este peo, porque yo digo, bueno, qué bueno, vamos a usar mi libro para tal. Pero bueno, me pasa el programa, me explica, no, es que yo doy el máster de literatura de no sé qué cosa y de no sé qué más. Y yo fue, ok. Ellos me invitan, ahora en abril voy a estar en una clase con ellos, desde Zoom, obviamente, porque no están abriendo. Ok. Eh, y dije obviamente, pero la palabra era desgraciadamente, porque bueno, tenía la invitación a la universidad, ¿no? Carly me dice, no sé, yo hago un live en Instagram y tengo 10 personas conectadas y es como una locura. Dice, no, van a haber unas 50, 100 personas en el auditorio y es como, Y eso es, encima máster ojo, de literatura, yo soy periodista, yo de literatura lo que sé es porque investigué, porque aprendí por mi cuenta, ¿no? claro. No, y eso, Entonces, y según lo que me decís, eso también es la manera también, o sea, es la manera de medir el, el, sí, el que lo que estés haciendo lo estás haciendo bien. No solamente sí, sí, el que te sí, escuche, por ejemplo, en el podcast o esos 10 que se conectan en tu Instagram, sí, eh, esta forma estas cosas que pasan son maneras de medir de que si vais claro. encaminado por el buen camino. Es que de hecho a veces hay gente que se pregunta qué hace un escritor, ¿no? ¿Qué hacía Benedetti cuando vendía solamente libros? Y la mayoría de los escritores se la pasan en invitaciones a auditorios a hablar de su texto o a dar una cátedra sobre alguna cosa que dominen mucho y tal. O sea, a diferencia de los músicos, nuestro escenario casi siempre es el académico. Ok, O sea, más que un show donde yo me presento y recito que se hace, el escenario principal es el académico, ¿sí? El estudio de lo que estás haciendo, las letras y eso. Entonces, bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Eso me hizo contactar a una editorial, les presenté la propuesta y bueno,
yo creo que es la primera vez que va a salir en redes sociales, así que casi que primicia. Vamos a hacer una reedición del libro Presario para leer desde el exilio, ya estamos Ok, trabajando en eso, en imágenes. Es una edición que tiene cargado muchas cosas. Tiene cargado primero el hecho de la extranjería, ¿no? Rosario para leer del exilio es mi hijo preferido de los libros, por el tema que toca, claro. porque el momento donde lo escribo fue un momento difícil económicamente para mi familia en Argentina, un otoño cagado de frío, yo dije, bueno, vamos a escribir, vamos a hacer algo, pero además esta carta y además me tuve la suerte, el honor de que el prólogo para esta reedición me lo hace Zacarías Zafra, un gran poeta venezolano que está en México partiéndola, que es casi un embajador de la poesía migrante, no de la poesía de los extranjeros. Wow. Eh, entonces, bueno, nada, estoy como todavía la fecha, se supone que es en marzo, lo vamos a presentar, estamos trabajando con la editorial, eh, estoy como expectante con eso. Estoy preparando varios shows con música. El 11 de abril tengo una presentación de jazz y poesía, donde voy a estar recitando los textos de este libro con un ensamble de jazz que preparamos para eso, acá en Buena. Buenos Aires. Eh, Tengo otro proyecto que debería salir este año, que se llama Caminantes, un poemario documental sobre la migración. Es un libro de poesía documental, que son textos poéticos que están hechos y basados en historias reales, en datos Buena. reales. O sea, Perfecto. todo lo que se habla en el poema, aunque suene romántico o triste o lo que sea, si hay nombres, si hay datos, si hay fechas, si hay anécdotas, son reales. ¿Sí? Perfecto. Se hace a través de una investigación, una entrevista y eso, que digamos que el plus, ponerle, o lo que trae consigo ese poemario es que está financiado por aportes de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Es un proyecto que Ok. se aprobó, que tuvo su proceso de selección. Entonces, como un legado venezolano, pero bueno, en En Argentina, que Argentina. también me tenía muy contento. Eso sí tiene que salir sí o sí este año. Es parte digamos, del acuerdo que se hace, ¿no? El proyecto que tiene que salir este año. Y bueno, Perfecto. y obviamente tanto con Prosario como con Caminantes, siempre la cola, ¿no? Siempre eso trae recitales, trae Claro, entrevistas, trae un claro, montón claro. de cosas. Así que bueno, espero que sea muy movido, pero bueno, pensé que iba a ser nuevos textos, bueno, no sé, no, el año está empezando. Pensé que iba a ser libros nuevos, pero bueno, lo que tengo es el proyecto y esta reedición que no es poca cosa igual, ¿no? ¿Y quién te contacta para la reedición? ¿Vos hacés el contacto con la editorial o la editorial te contacta? Esta editorial es una editorial mixta, es una editorial de autor que ofrece los servicios. Si vos tenés un libro, ellos te permiten que le pagues a ellos el servicio de edición, ellos te corrigen, te hacen todo su proceso Ok. y salen en su edición. Ellos me contactaron a mí para ofrecerme sus servicios. Una semana después yo recibo la carta y yo les dije, bueno, sí los quiero, pero tal, Con yo esta quiero condición. que ustedes apuesten por mí. Perfecto. Ellos dijeron, vamos a echarle bola, vamos a echar una editorial acá argentina, de Córdoba. Nada, unos genios, la verdad, estamos trabajando muy bien, tienen muchos años, tienen pocos años en lo digital, eh, pero bueno, son muy profesionales, estamos trabajando, ya tenemos portada, ya tenemos contraportada, están trabajando en la maquetación, así que yo creo que Perfecto. más tardar en 2 semanas estemos ya presentando libros. Excelente. El más grande de los éxitos te deseo. Em, ¿todos tus libros están basados en poesía o habéis pensado o lo habéis hecho alguno que sea más una historia que contar? Sacando esto de Caminantes, que sea Ok, una ok, historia, una especie de novela, ok. sí, sí, un libro que Mira, cuente algo de principio a fin. por ejemplo, Prosario para leer del exilio, que son textos de prosa poética, de alguna forma cuentan una historia, pero son como rasgos. Lo que pasa es que como poeta, en algún punto quise ser novelista y dije, no, 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 soy poeta. La poesía no cuenta nada. O sea, el principio de la poesía es decir, ¿sí? Ok, O sea, un poema que cuente está más al borde de ser una narrativa que un poema, porque el poema dice. O sea, ok, el poema habla de algo que está ocurriendo en la cabeza, algo que está ocurriendo en el cuerpo, algo que se está viendo, pero dice algo, no cuenta. Entonces, yo creo bien. que tengo un par de cosas por ahí escritas, cuentos o cosas que están como inéditas, pero
como que no me nace, como que la poesía Te iba a decir absuelve. abruma, pero no es que me abruma, me absorbe Exacto. demasiado, porque tiene este proceso de que la poesía dice, y mientras menos diga, mejor, o sea, hay un proceso de depuración, de romper con lo que está de más, con los adjetivos que sobran, y en ese proceso de depurar la poesía, me quedo con pocas cosas para narrar. La Ok, narrativa, al contrario, necesita de bulto, necesita de claro. conectores, necesita de pronombres personales, y la poesía a veces no, pues, mientras más breve, más poderosa, mientras más concreta, mejor. Entonces Ahora estoy ahí como, que me decís todo esto, no puedo dejar de pensar en que todo, en todos aspectos de la vida, de lo que uno haga, siempre hay conflicto entre ambos, entre varias corrientes. Entonces, ¿qué puede sí, pensar? sí. Me imagino que puede pensar un novelista de un poeta, puede pensar que es un, no sé, un vago, que no quiere extender su conocimiento y plasmarlo, Bueno, no sé, sino decir, pero yo te digo algo. Hay escritores, por ejemplo, García Márquez, que es un escritor de la puta madre. eh, Él decía que él no escribía poesía porque respetaba a los poetas. Y él tiene un par de imagínate. poemas ahí medio. Pero él decía eso porque el tema es que el narrador, yo respeto mucho la narración porque el narrador tiene que llevarte hacia una sucesión de hechos, atraparte en páginas y Eso, páginas y llevarte hasta que el en algún final. momento, que en ningún momento te soltéis de eso. Que eso es lo Claro. difícil, lo duro. En cambio, el poeta, y yo creo que viene ahí el conflicto de uno y del otro, a nosotros no nos interesa que estéis 2 horas leyendo un libro completo. A nosotros nos interesa que, o sea, de hecho, hay algo que se llama la imagen poética, que es una técnica o un proceso dentro de la escritura poética, ¿Ok? que es, ¿cómo hago yo para que vos, Fabián, como lector, en tu cabeza, o sea, lo que yo diga o la imagen que yo te construyo en tu cabeza sea un disparador de emociones para vos, ¿no? Entonces, mientras más fuerte sea la imagen poética, mejor va a ser ese disparador emocional Ok. dentro tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Yo como poeta, mi meta es hacerlo en menos tiempo y más poderoso. ¿Me explico? Claro, claro. Y obviamente que eso es obviamente con práctica, un montón de cosas, pero por eso, o sea, mi intención es que estéis 2 horas leyendo un texto mío, mi intención es que un poema que yo te dé, te Me diga, impacte. mierda, me llegó, claro, es como, Claro. ¿qué hago yo con esta información ahora? ¿No? Como que pasáis el día con eso en la cabeza. Y es un reto, obviamente, es un reto, pero bueno, como el zapatero a sus zapatos. O sea, Claro, yo obvio. creo que incluso yo no hago narrativa incluso por respeto, porque no, yo he dado talleres no sé, de storytelling, de los puntos de la narrativa, el clímax, la cuestión, pero de cara de tabla, ¿no? Porque yo no escribo narrativa, Claro. pero porque lo respeto, pues, cada quien con su cosa, ¿no? Perfecto. Y así pasa también con escritores, Esnor Rivera, perdón, Esnor Rivera no, Norberto José Olivares, gran novelista maracucho, que él mismo dice, yo soy un poeta frustrado, intenté y no pude, porque quería contar cosas, y bueno, Ok. él empezó a contar cosas y las cuenta increíblemente. Pero bueno, nada, eso, cada quien con lo suyo. Es como, Claro, claro. Lo que pasa es es que como, incluso pasa en la música, ¿no? Yo no sé, hay gente del rock que de repente no le gusta Tools porque piensa que es innecesaria todo el tema de los toda esa cuadrados, los métricos, las parafernalia, todo, cosas. sí, claro. Y habrá quien piense que Tools es lo máximo y que los otros son vagos, porque en vez de ponerse a hacer... bueno, por eso. Pero Y mira, así, no fíjate sé. que no sé si es porque desde muy chamo el arte me ha impactado, pero yo te puedo escuchar, no sé, una canción punk, que es lo más básico que puedas hacer, 3 notas, Claro, dos, tres, cuatro gritos y listo, hasta Tool, claro, que claro. la creatividad en forma de música está hecha ya, Es se llama una... Tool, Claro, me puede impactar también. Bueno, claro, claro. creo que no hay, sí habrán sus detractores de cada uno de los dos, ¿no? Pero eso Obvio, da lo obvio. mismo. A mí me da igual, yo soy fan y amo el arte. Sí, sí, Y sí. te preguntaba eso porque en muchas ocasiones puedo ver esas puntas que se tiran no solamente en la poesía o en la escritura tipo novela o en la música, en todos lados. Entonces se me vino ese conflicto, ese conflicto que puede o no existir. Pero bueno, Sí, sí, zapatero a su existe. zapato, como decís vos. Hasta en el mismo género existe punks que pelean con otros punks y Claro, poetas con sí. otros poetas. Pero bueno. Em, Gabriel, hey,
encantadísimo. Refresqué mucho de lo que siempre había querido entender. Con lo poco que pudimos hablar, porque puedo tener una conversación de 3, 4, 5 horas con respecto a esto, porque es algo que a mí me llama mucho la atención. La poesía para mí, porque mi papá escribe mucho. Mi papá yo siempre he dicho que papi es un poeta frustradísimo porque no tuvo las herramientas quizás en su tiempo, porque quizás él tampoco se quiso mover para que eso saliera. Claro. Pero bueno, A mí me gustó cuando vos pasaste del perfil de tu papá, me dio muy linda sensación por el hecho de que éramos vecinos, ¿me entendéis? O sea, claro. y yo no sé si tu papá en ese momento escribía o no, pero estábamos ahí, ¿me entendéis? O sea, diagonal Sí, departamento, y es como que arrecho que 26 años después, yo sigo a tu papá y tu papá me sigue, y cuando yo hago sí. un live, tu papá está metido en mi live, y es como increíble, increíble. No, papi es amante, papi es amante. De hecho, recuerdo, me voy a reír mucho cuando vuelva a escuchar la entrevista, porque nosotros, por lo menos nosotros el maracucho, yo no soy de los que dice papá y mamá, yo soy los que dice papi y mami. Y cuando Papi, vuelva a mami, escuchar claro. papi, en la conversación me va a dar mucha risa. Pero bueno, siempre le gustó. De hecho, él hubo un tiempo que estaba documentando el diario, el día a día de lo que ocurría en Venezuela. Ajá. Que, Pero por alguna razón se le borró el documento, quizás un botón que apretó que no era, y perdió claro, toda esa información. Era una información brutal verdad. porque yo me metí y la leía, lo hacía en mi computadora, la leía y yo decía, wow, o sea, esto cuando esto termine y este viejo pueda Es una hacer un documentación libro de esta importante, verga, claro. va a ser una locura. Pero bueno, se frustró también, ¿no? y no siguió, pero siempre estaba envuelto en eso. Mi papá es muy abierto para escribir. Y eso, entonces por eso fue que te pasé el perfil y te dije, mira, Gabriel, después que vi todo lo que estabas haciendo, mira lo que está haciendo mi papá ahora, qué locura. Sí, sí. Y nada, repito, fue un gran placer haberte tenido por esta vía. Te repito, encantadísimo de que estuviste aquí hablando. Se tiene que repetir, obviamente, porque se vienen más cosas. Yo sé que Sí, vienen muchas cosas claro que buenas. sí. Y quizás no este año, que también es un poco duro, sino que el año que viene podemos tener más conversaciones. Por y hacerlo presencial. Si venís Claro que sí, por oye, estos gracias por lados, la también invitación. podemos grabarlo. Así que estamos abiertos los dos fuera de Seguro. chinazo para que todo se dé. Hey, espero les haya gustado esta conversación amena. Hablamos de muchas cosas. Fue un agrado haber conversado con Gabriel porque tiene mucho que decir. Es un gran poeta, así que espero que lo hayan disfrutado. Pero antes de irme, quiero comentarles de Fela-creativa, @Fela-creativa. Hace estas cositas, miren esto. Esto es brutal, brutal. Cualquier tazón, cualquier taza, cualquier chop, vasos para tus bebidas espirituosas, lo que tú quieras, bolsos, franelas, poleras, como le dicen acá, allí las van a tener. Métanse en su perfil, @Fela-creativa. Pendientes por allí, que hay cosas muy brutales que tienen Fela. Y bueno, no me queda más que desearles que estén muy bien y nos vemos un próximo martes. ¡Chao!